¿Qué tal? Yo soy Elizabeth García, bienvenidos a Observador Global. Se llama a las personas que son originarias de Arabia Saudita. Árabes. ¿Las personas que viven en Irán son árabes? No necesariamente. ¿Sabes qué religión profesan en Irán y Arabia Saudita? La islámica. En este video explicaremos de la manera más clara y digerible posible un conflicto que parece asemejarse a una guerra fría, el de Irán y Arabia Saudita, dos poderosas potencias regionales que, contrario a lo que el imaginario colectivo podría pensar, son muy distintas. Para comenzar a comprender las implicaciones culturales de este enfrentamiento, es importante tener claras las marcadas diferencias étnicas y religiosas entre estos dos estados. El Islam, como las grandes religiones monoteístas, está dividido en varias corrientes casi desde el inicio de su historia. En este caso, la división del Islam en chiismo y sunismo se dio poco después de la muerte del profeta Mohammed, quien al no dejar heredero varón provocó una guerra de sucesión en la que surgirían varias prácticas y tradiciones distintas. Cabe destacar que la población de Irán es étnicamente persa, habla la lengua farsi y es mayoritariamente chiita, a diferencia de Arabia Saudita, que es étnica y lingüísticamente árabe y es mayoritariamente sunita. ¿Qué tal? Yo soy Surizada Medina y les explicaré cuáles son las características de la corriente chiita del Islam practicada en Irán. Los chiitas consideran que a la muerte del profeta, la transmisión del califato debía ser hereditaria y consanguínea, por lo que apoyaban el nombramiento de Ali, quien era primo de Mohammed y esposo de su hija Fátima. Únicamente reconocen a Ali como líder del Islam y rechazan a los tres primeros califas. La doctrina del imanato es una de las características claves del chiismo y el principal desacuerdo con el sunismo. Así, los chiitas creen que esos líderes espirituales son infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias, y que son los intermediarios entre el pueblo y Dios. Los chiitas esperan la llegada del 12º imán, que se convertirá en líder musulmán, el Mesías, capaz de instalar el reino de Dios en esta tierra pecaminosa. La jerarquía en el chiismo es en sentido vertical. El chiismo representa tan solo al 13% del mundo musulmán, siendo importante resaltar que el 90% de los 82 millones de habitantes de Irán profesan esta corriente. ¿Qué tal? Yo soy Viviana Soto y les explicaré cuáles son las características de la corriente sunita practicada en Arabia Saudita. Los sunitas consideran que la cabeza del califato debía ser elegida por la mayoría de los miembros de la Umma o comunidad musulmana. Esta posición fue explicada con extractos de la Sunna, un libro que contiene la tradición del profeta y sus seguidores en el desierto. Por esta apelación a la Sunna, el bando fue nombrado sunita. Por ello, consideran como líderes del Islam a Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Los sunitas sostienen el concepto de adoración directo de Allah, sin intermediarios. El imán, desde su punto de vista, es una figura religiosa ordinaria. Los sunitas afirman que la importancia que los chiitas le conceden al papel de los imames y Ali pondría en duda el propio lugar del profeta Mahoma. El sunismo representa al 87% del mundo musulmán. Para ser concreta, en el caso de Arabia Saudita, el 90% de sus 32 millones de habitantes profesa esta corriente. Ahora bien, ya que ha quedado claro estos factores más bien ideológicos, me gustaría que identifiquemos las implicaciones políticas y económicas que son las que verdaderamente han determinado el desarrollo de este conflicto. Irán y Arabia Saudita son dos de las naciones más grandes en el Medio Oriente. Irán, con 1.648.195 kilómetros cuadrados y 82 millones de habitantes, y Arabia Saudita, con 2.149.690 kilómetros cuadrados y 32 millones de habitantes. Estas potencias se disputan el dominio regional y están separadas tan solo por los 1.270 kilómetros de Golfo Pérsico, una de las zonas más ricas en hidrocarburos en todo el mundo. Respecto a este tema, Arabia Saudita produce más de 10 millones de barriles por día, mientras que Irán produce apenas poco
poco más de 4 millones de barriles por día. Por otro lado, desde la perspectiva de la política internacional, Arabia Saudita tiene como aliados a Estados Unidos e Israel, mientras que Irán cuenta con el apoyo del gobierno sirio y el Hezbollah en el Líbano. No podemos hablar de la situación actual de Medio Oriente sin hablar de la primavera árabe. Las manifestaciones que tuvieron lugar en Medio Oriente durante los años 2010 a 2013 reciben el nombre de primavera árabe. Estas corresponden a una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales, organizada por la población árabe y, en muchos casos, financiadas por potencias occidentales. En los últimos 15 años en particular, las diferencias se han agudizado por una serie de eventos. La invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, derrocó a Saddam Hussein, un árabe sunita que había sido un importante adversario iraní. Esto eliminó un contrapeso militar crucial a la influencia iraní en Irak, que ha aumentado desde entonces. Luego, los levantamientos en el mundo árabe causaron inestabilidad política en toda la región. Irán y Arabia Saudita explotaron estos trastornos para expandir su influencia, especialmente en Siria, Bahrein y Yemen, aumentando aún más los recelos mutuos. Los críticos de Irán aseguran que Teherán tiene la intención de establecerse a sí mismo o sus representantes como líderes regionales y lograr el control de un corredor terrestre que se extiende desde este país hasta el Mediterráneo. Otro suceso clave para poder explicar la rivalidad actual entre los estados del Oriente Próximo es la guerra civil en Siria. Así es, nuestro objeto de estudio también está relacionado con esta guerra tan mediática que inició en el año 2011. Ambos países están enfrascados en una feroz lucha por el dominio regional. La rivalidad estratégica en los últimos tiempos se está caldeando debido a que Irán, de varias formas, está ganando la lucha regional. En Siria, el apoyo iraní y ruso hacia el presidente Bashar al-Assad logró derrocar casi por completo a los grupos rebeldes que apoya Arabia Saudita. Arabia Saudita intenta desesperadamente de contener el aumento de la influencia iraní y la temeridad militar del joven e impulsivo príncipe heredero Mohammed bin Salman exacerba las tensiones regionales. El príncipe, como ministro de Defensa, ha dirigido la intervención militar saudita en Yemen, en parte para sofocar lo que se percibe como influencia iraní allí. Poco después de casi 3 años, la guerra se está convirtiendo en una costosa apuesta y le ha ganado a Arabia Saudita una serie de acusaciones de derechos humanos contra la población yemenita. Mientras tanto, en Líbano, muchos observadores creen que los sauditas presionaron al primer ministro Saad Hariri a renunciar para desestabilizar el país, donde el aliado iraní, el grupo militante chiita Hezbollah, conduce un poderoso bloque político y controla a una enorme fuerza armada. Arabia Saudita cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, y porque sería de otra manera si cerraron un negocio por más de 110 millones de dólares en venta de armas el año pasado. Además de que es evidente que hay una fuerte rivalidad desde hace varias décadas entre Irán y Estados Unidos. Por otro lado, Israel, que es aliado de Estados Unidos y que en repetidas ocasiones ha afirmado que Irán es una amenaza para su seguridad, porque teme que las fuerzas del Hezbollah dominen Siria y entonces compartan una frontera con su territorio, apoya también al régimen saudí en esta guerra fría. Dentro de este conflicto, resulta sumamente relevante mencionar el factor geopolítico. Expertos mencionan que el Golfo es una línea de vital importancia para ambos estados, dada la dependencia de ambas economías del petróleo. El entorno geopolítico de esta zona resintió un cambio tras el conflicto Irán-Irak, que terminó por ubicar a Irán y Arabia Saudita como los principales dos poderes hegemónicos en esta región. Además, el interés de seguridad de cada uno de estos estados termina por configurar su posición dentro del escenario, así como los recursos materiales, políticos o militares que habrán de implementar para asegurar sus fines con base en el determinado entorno en el que actualmente se encuentran. Durante el diálogo se menciona la similitud o una comparación de este conflicto con el que fue la Guerra Fría, en donde se enfrentaban los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las diferencias ideológicas resultan determinantes en aquel conflicto, así como lo son en el presente enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán. Si bien ambos países no luchan directamente, se encuentran involucrados en una variedad de guerras de poder en la región. Un ejemplo claro de esto es Siria, en donde Arabia Saudita ha acusado a Irán de suministrar misiles balísticos
disparados en territorio saudita por el movimiento rebelde chiita Houthi en Yemen, y dicho incidente provocó que se intensificara la guerra de palabras entre ambos países. Dicha guerra verbal entre Arabia Saudita e Irán refleja una rivalidad creciente entre ambas naciones del Golfo. El riesgo de un enfrentamiento militar directo entre ambas potencias regionales se considera incierto, y es en este contexto en el que se percibe una similitud con el conflicto ideológico presenciado durante la Guerra Fría. Gracias a estos factores podemos explicar la realidad actual de este conflicto histórico entre Irán y Arabia Saudita. Esto fue Observador Global. Hasta la próxima.